Que le hemos quitado 2 minutos a Rodolfo Vaquerizo. No sé qué ha pasado, pero en todo caso lo vamos a disfrutar. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, muchas gracias por permitirnos iniciar esta nueva semana. Pase nomás, Luchito, con ustedes a través de la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real Audio. También estamos para compartir con ustedes en www.rtp.es, en todas nuestras plataformas, para decirles muy buenos días, iniciando semana de información y un lunes que se presta para estar a la expectativa de lo que ocurra en 2 eventos, pero que están relacionados. Uno en la Asamblea Nacional con, no sé para qué se agacha, Luchito, si le capta a todos, tranquilidad, no se agache. Ya, entonces agachadito. Sí, pero está bien, ¿ah? Está flexible, Luchito, está bien, a sus 50. Dome, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Mafer, aquí acontecida, un poco desesperanzada, dolida de lo que le sucede a nuestro país. La verdad es que lo acontecido en Puerto López nos deja claro que esto no se trata solamente de un crimen, sino un mensaje del crimen organizado del Ecuador a la sociedad, no solamente al gobierno, sino a toda la sociedad. Sabe, Dome, y ya solamente para terminar, y la expectativa que tenemos, luego regreso sobre lo que usted acaba de mencionar, que es importantísimo, porque para mí es lo más importante, porque si no se resuelve esto del comportamiento social que tenemos frente al narcotráfico, no vale si cambiamos de presidente del Consejo de la Judicatura, no vale si cambiamos al presidente de la Corte Nacional, si no tenemos un cambio en nosotros, en la sociedad. Sí, suena súper romántico, casi que imposible, pero no somos otra cosa que el reflejo, las autoridades son reflejo de lo que nosotros somos como sociedad y lo que aspiramos. Nos puede incomodar porque quizás a muchos no nos representa ni la corrupción, ni el aprovecharse del momento, ni servirle a ningún tipo de delito, de delincuente, pero ese es el resultado que tenemos. Y los que nos choca, nos molesta, nos asquea esa situación, debemos hacer algo, Doménica. Y en el transcurso de la semana pasada, cuando se ocurre esto en Mocolí, he escuchado voces muy interesantes para hacernos aterrizar entre el ser cómplices silenciosos de la debacle moral que tiene el país, porque para mí es una debacle moral y una desesperación económica, cómo terminamos siendo cómplices porque callamos o cómo la opamos porque dejamos que personas que nunca deberían entrar a cierto círculo lo ingresen. Y no me estoy hablando de situación económica, no, estoy diciendo que alguien que es inmoral, que es corrupto, que está relacionado con narcotraficantes, con delincuentes, no debería estar dentro de nuestro círculo y hay que comenzar a sacarlo. Porque estas personas en algún momento de su vida lo que buscan es aceptación y ser parte de. Entonces se lo están permitiendo y contra eso uno tiene que decir: yo no voy a ser parte, y le aseguro que le suma al país. 11:02 minutos. ¿De qué manera no serle parte? Eso es lo importante, porque ahí volvemos siempre a algo que hemos analizado aquí muchas veces. Los ciudadanos probos, aquellos ciudadanos que realmente tienen una conducta intachable en lo moral, en lo ético, en lo profesional, no quieren arriesgar su trabajo, su reputación y su propia vida hoy en día incorporándose al poder público. Entonces es muy complejo, Mafer, es muy complejo. Yo hoy me niego a dar mucha opinión porque estoy en esos días en que la desesperanza me ha inundado. Usted sabe que yo trato siempre de ser positiva, pero ya ver las 5 cabezas humanas, la pelea de territorios, este mensaje del crimen organizado en Puerto López, más allá que escogen Puerto López un lugar turístico, también es un mensaje hasta la economía, hasta el turismo de nuestro país. O sea, es un todo, ¿no? La pelea, la lucha por territorios y en pleno estado de excepción. O sea, ¿de qué sirve el estado de excepción? Bueno, es que ya no estamos en estado de excepción. ¿En qué estado estamos? Porque estamos en estado permanente de excepción, entonces ya no es excepción, se hizo norma. Se hizo norma y en la norma mire todo lo que sucede, entonces realmente es una desprotección total. Tome lo de Puerto López porque es más gráfico, groseramente más gráfico, humanamente más indigno y que nos preocupa más. Pero usted puede hablar de lo que ocurrió en el Guasmo, la balacera que se dio. También. O sea, tienes ahí algunos elementos, pero la balacera con
tremendos rifles. Y 20 personas, por favor. lo menos, de lo que se podía ver. Pero si bien es cierto el que algunas personas se detengan en ser parte de la burocracia o del servicio público comprensible, me decía que como seres humanos, como individuos, sí podemos hacer muchísimo. Y insisto, retirando no ser parte ni de la corrupción ni del narcotráfico. O sea, sí hay formas de identificarlo, personas que crecieron demasiado rápido, el run que se sabe de quién está, con quién está hacerse y cómo así. Costado. O sea, no seas parte, no pues. No vayas a la fiesta, no te vayas de viaje en el yate con él. O sea, sí hay una forma de hacerlo. Ni en el yate, ni en la canoa, ni en ningún lado. Simplemente hay que tener un poco ya. Toma distancia, que te dé asco, pues. ¿Sabes qué? Voy a retirar la palabra un poco. Hay que tener completa distancia y completa censura social, moral, laboral con personas de dudosa o de concreta reputación, porque ya como usted dice, personas que han hecho dinero de la noche a la mañana, etcétera, no podemos pues tenerlos como dudosa reputación, sino más bien completamente concretada su reputación. Carlos Miguel. Carlos Miguel. ¿Cómo estás? Charlie Miguel. María Fernanda, muy buenos días. Muy bien, muy bien. Qué bueno, ponle tu buena vibra, porque hoy día... ¿No queda más? Sí. Es que no queda más. Se dome hoy día, se dome. Yo hoy día soy Domenic. Okay. Pero, ¿sabes qué? Me acordaba de una frase muy popular del expresidente Carlos Julio Arosemena en aquel Club de la Unión respecto de las personas, las mujeres que la acompañaban. Es exactamente lo mismo acá. Tanto ha calado en la sociedad élite guayaquileña lo que pasó en Mocolí, que están hablando inclusive de poner más restricciones en el Club de la Unión porque está yendo cualquier desconocido para la sociedad, entre comillas, ¿no? Pero por otro lado, yo hablaba con mis amigos este fin de semana, yo les decía, a ver, ¿cuáles amigos tuyos? ¿Los que sí están invitados a la Club de la Unión o no? No, a los que son igual que yo, mixtos, tenemos de todo un poquito, ¿no? Somos clase media. Híbrido ahí. Clavada y clarísima, ¿no? Pero, gente trabajadora, gente pujante, gente que lucha todos los días por salir adelante. Y que tuvo, en mi caso y el caso de mis amigos, pues un suerte crecimiento, no acomodado, pero tranquilo, o sea, no pasamos hambre, no nos faltó educación. No te fueron a cortar la luz. Tuviste tus ciertos privilegios, pero también las dificultades del día a día, el tema los créditos, bueno, ya lo que conocemos las personas que de la clase media. Los que no son hijos de papi, ya. Claro. O los que son hijos de papi, pero papi no tiene billetera. Claro, no somos hijos de papi, pero sí, hija de papi, pero sin billetera, o sea, está bien. Sí, pero entonces es hija de papi. Ay, en la frase, hijo de papi, no encaja eso. Es el que te paga todo. Obvio. Ay, papi, quiero nada. No, soy hija de papi. No. Engreída quedo, ya, engreídita, nada Entonces, ¿qué es lo que hablábamos? Y decíamos, a ver, antes la sociedad, si bien utilizaban a ciertos delincuentes para hacer sus fechorías y todo el mundo sabía, jamás ingresaron a ciertos círculos. Y tanto era así que tú sabías que el delincuente fulanito de tal, que le hace los trabajos a fulano de tal, encopetado el pana, está recluido en este lugar de Guayaquil donde solo entra él y su gente. Y nadie más. Y estamos hablando de las Malvinas, el sur, estamos hablando de los décadas de los 80, de los 90. Pero en los últimos décadas, digamos, sí han habido estos... de saco y corbata, pero no... cuello blanco. Sí, de saco y corbata, que han sido los operadores de mucha gente y que uno sí ha conocido y ha sabido quién es quién, pero igual han estado... Claro, han estado pululando pero por en el círculo. Pero aquí hay que marcar la diferencia. O que han sido el círculo. O sea, sí me parece que es un delito, pero yo sí separo aguas entre el que es corrupto y se aprovecha del Estado, ante el que sirve al narcotráfico, es decir, igual muerte, igual secuestro, igual extorsión, igual contaminación de toda una sociedad. Yo sí lo separo. Sí, no quiere decir que no sean... son, pero tiene otras connotaciones en esa materia. También decían, por ejemplo, ay, pobres chicas, ¿qué culpa tienen? Se dejaron llevar por la vida fácil, pero ellos no han matado a nadie. Y puede ser que en algunos casos no, pero sus viajes son financiados con plata de muerte, con plata sangrienta, con plata que ha dañado familias, vidas de personas enteras. Entonces no vengan con ese cuento burdo. Y ¿sabes qué? Y hasta solapador y alcahueteador que te da a pensar muchas cosas más de quienes defienden esa postura sobre, no, es que qué culpa tienen las chicas, solamente se dejaron llevar, que creen que las mujeres son bobas, ¿sabes que son brillantes? Hace un momento hablábamos sobre el tema y me dijeron que falta de sororidad. A ver, la sororidad no es tapadero.
Olvídate. Imagínese. Cada persona tome su decisión de su vida, pero también tiene que saber que eso tiene una implicación. No, yo no puedo romantizar el hecho de que pobrecita yo no sabía. O sea, a mí de repente alguien viene y me ofrece viajes y otro viaje, y yo no tengo, y conozco la vida de esta persona que no tiene un trabajo y fijo. si tú no la conoces aceptas. es más grave todavía. Pues tú no le aceptas algo a un extraño. No hagamos eso. Mira, cuando comenzamos con esas contemplaciones y esas justificaciones, le estamos quitando peso al delito. No, porque son parte. Hasta en lo físico, ¿no? Cómo han... Cambian así. Cambian de una, se hacen como el peinado para atrás, no sé. Bueno, en el caso de los hombres... Se hacen una rayita aquí a defección. Y aparte que ya están en todos lados. Tú sales a tomar un café y te das cuenta claramente que hay alguien que está vinculado al narcotráfico con una señorita de compañía. Sí. ¿Y sabes qué? Y el problema de todo es que hay chicas que en serio buscan llegar a esa vida. Pero ¿sabes por qué? Y lo dijimos la semana pasada con la psicóloga que entrevistamos. Los medios de comunicación tienen un grado de responsabilidad en esto por haber aupado y haber hecho una apología al delito del narcotráfico y de la vida de lujos durante al menos 4 años en televisión nacional abierta, pasando novelas viejas, novelas nuevas, remasterizadas, y todo esto, y si no, te hacían un resumen de lo que pasó la temporada, y preguntaban, ¿quieren que vuelvan las muñecas de la mafia? Claro. La Reina del Sur, la serie Pablo Escobar. Pero te has visto todas, ¿eh? No, es que todo eso salía. Te bombardean de publicidad. Yo me vi 2 hace años. Yo me vi a Pablo Escobar y realmente sí dije qué peligro ver esta serie porque uno termina encariñándose con el personaje. Yo me encariñé con El Padrino y me da una pena que le hayan matado a Sony. Sí, pues uno termina queriendo que se... y me dio pena que Fredo traicionó al hermano. Pero a ver, un poco que se logra escapar Pablo del techo, Pablo Escobar, y no que lo cojan. Entonces yo sí dije, aquí esto no está mal, bien. Pero, a ver, es que se puede explicar y ya podremos ser una psicóloga para que lo diga. Bueno, son las pero es una del cine, sí, pues, pero no es una replicación televisión. del modelo. ¿Dónde creo? Ya, está bien, parte de responsabilidad de exhibir ese tipo de series, pero cala cuando no hay valor, pues. Claro. Entonces, tú tienes que ver en qué sociedad le estás enviando este mensaje, porque si una sociedad en la que dice, ñaño, si entraste al servicio público, tienes que aprovechar tus 4 años y reventar todo lo que puedas. Si tú dices, oye, apenas tú puedes, ahí mira cómo podemos cuadrar el negocio. Escuche, le voy a contar una anécdota. Esa es la desvalorización del ser. Un funcionario público actual que trabaja en una administración municipal y espero que me escuche porque él sabe quién es, porque aparte es mi amigo. Acá no sabemos. Porque es mi amigo y lo quiero mucho. ¿Usted sabe lo que me dijo alguna vez? Me No. fue a proponer un negocio. Eran algunos millones, era una cosa burda ya. ¿Y sabe cómo termina diciendo? Hermano, este es el momento para que tú hagas caja chica, porque sales del servicio público ¿y en qué vas a estar? Tienes que hacer caja chica, pues ñaño. Entonces, y él sabe quién es. Y me molesta el hecho que lo leo diciendo está indignado pues, por el tema de la corrupción. Te digo, son doble estándar. Por favor, no, por favor. Contra eso hay que luchar. 11:12 minutos ya para ir con el entrevistado. 2 eventos decíamos hoy. El CAL es sobre el juicio político al señor Mario Godoy. Parece que ya se anticipa cuál va a ser la posición incluso del partido oficialista. Ojo, lo que me ocurrió fue hace tiempo. El señor no era funcionario público por si acaso. ¿No? Por si acaso, cuidado. No, porque no lo denuncia. Nota. Y lo otro para hoy a las 16:30 se reúne, eso está en agenda, toda la plana mayor de la Corte Nacional de Justicia. Lo que sí sorprende ahora, que pensábamos que iba a ser posterior a esta reunión, es la renuncia como presidenta encargada de la jueza Tapia, de la jueza Emma Tapia. Emma Tapia. Estaremos alertas a esas noticias y a otras. Venezuela no ha habido mayor movimiento, más que nosotros seguimos... En la madrugada han liberado algunos presos políticos. Sí, todos oficialmente. Pero digamos, no ha habido nada más contundente de noticias, más que, bueno, nosotros como país seguimos controlando el ingreso migratorio. Creo que lo que ocurre en Venezuela no se está desarrollando en Venezuela, sino en los Estados Unidos. Por ahí puede ir un poco la pregunta. Pero bueno, vamos, Mafer, usted presenta a nuestro entrevistado, que
que ya está listo cuando son las 11:13 de la mañana. Bueno, vamos a dar inicio justamente sobre el tema internacional. Hay que hacer un abordaje de las últimas declaraciones y sumarle a los momentos que se está viviendo en materia internacional. Juan Carlos Maldonado nos acompaña, es experto en seguridad internacional. Hablaremos sobre las opciones militares, de lo que está ocurriendo en Irán y la situación actual en Venezuela. Solo para actualizar algo, las dos declaraciones últimas del presidente Donald Trump sobre que de repente se ve como presidente interino de Venezuela, eso uno, y lo otro que no temería hacer acciones militares, ejecutar acciones militares en Irán. Bienvenido sea usted, buenos días. Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Ahí la tercera que la pasé y que es importantísima, la relación con Cuba se acaba. Ya hay una declaración del presidente Donald Trump diciendo no va a haber más dinero ni petróleo para Cuba y que le suena lindo que sea Marco Rubio presidente de la isla. ¿Cómo se toman todas estas declaraciones y acciones? Con pinzas. Con pinzas. Con pinzas. Okay. Hay que tener muchísimo cuidado. Estamos frente a un nuevo estado de cómo las cosas se están haciendo y no se están siguiendo las reglas de que se han marcado históricamente a través del derecho internacional. Una cosa que hay que tomar muy en cuenta es que si bien los países de manera interna, la manera en la que hemos construido estados durante los últimos 250 años, es que los países tienen puertas adentro, autonomía para tomar sus propias decisiones, limitar al gobierno, garantizar derechos y establecer procedimientos. Por eso tenemos constituciones, códigos orgánicos, leyes, jueces, fiscales, cárceles, pero el siglo pasado tuvimos 2 guerras mundiales que golpearon tan duro que la gente comenzó a preguntarse y a decir, no deberíamos tener algo parecido, pero a nivel internacional, debido a que pues en la Segunda Guerra Mundial murió más, solamente en esa guerra murió más gente que en todas las guerras pasadas juntas de toda la vida, y el golpe que ocasionó el holocausto, judíos, 6 millones de muertos, perseguidos, presos, políticos y muchas cosas más que sucedieron, hicieron que a mediados del siglo pasado nos hiciéramos la pregunta de, bueno, debemos entonces desarrollar algo que para entonces era novedoso, que era el derecho internacional, que no existía y era una locura tratar de pensar en, ¿debería el mundo poder decirle a los gobernantes de otros países cómo gobernar? ¿Cuándo se pasan de la raya? ¿Cuándo podemos detenerlos? Y hemos estado desarrollando durante los últimos 80 años esta idea, tratando de ajustarla. Han sucedido cosas terribles en muchos países durante estos 80 años. No se han detenido las masacres, los abusos por parte de los gobiernos, y hoy en día seguimos haciéndonos estas preguntas todavía. Entonces, digo que hay que tomar esto con pinzas porque en realidad es muy nuevo todavía lo que puede venir, ¿no? Y todavía estamos, digamos que, escribiendo este manual en el que mucha gente se pregunta si no es el momento de precisamente permitir algunas cosas que sucedan para evitar otras cosas peores. Cuando dices permitir ciertas cosas, yo inmediatamente lo ligo a las acciones del presidente Donald Trump. Pues, al final tú dices, sí, ¿la di? Ok, porque al final tú dices, bueno, el derecho internacional define un marco regulatorio que se estrella con la autodeterminación de los pueblos o con la autodeterminación de un presidente por una razón de narcotráfico llegar a otro país y luego decir que lo está dirigiendo. Sí, totalmente. Vi una reflexión popular ahí, no era de ningún experto, pero me parece que es muy acertada y es el espíritu en el que se encamina todas las normas internacionales y es si el derecho internacional no me protege a mí o a cualquier persona de ser torturado arbitrariamente por mi propio gobierno bajo normas de que soy un opositor, entonces digamos que el derecho internacional no está por ahí como que ahora beneficiando a quien tiene que beneficiar, obviamente. Y Juan entonces, sí, Juan Carlos, solo le sumo algo más. Yo creo que el derecho internacional no sé cómo queda en la mesa nada más de conversaciones, porque en las declaraciones que han dado algunos mandatarios, todos están haciendo hincapié en fuerza, en poder, en guerra. La señora Giorgia Meloni hablaba incluso de pues qué postura debería tomar Italia. Ya no le compramos, cerramos la puerta con Estados Unidos, sacamos las bases. Todo está de por medio, no el derecho, sino el uso de alguna fuerza o coerción. Sí, totalmente. Estados Unidos se encuentra en una posición de mucha ventaja en el aspecto en el que no puede sufrir muchas sanciones sin que el mundo esté preparado para poder enfrentar las consecuencias de esas sanciones.
quizás a un país más pequeño se lo puede sancionar con decir no les vamos a comprar, no vamos a hacer, pero por ejemplo ya se ha hablado de posiciones a nivel mundial como decir, bueno, nuestro país no va a asistir al Mundial de 2026, no estamos clasificados. Vamos que Ecuador o México, cualquier país dice, bueno, pues en protesta ahora no vamos a ir al Mundial y no vamos a participar en el Mundial en el que Estados Unidos es el anfitrión y pues se acabó, esa puede ser la manera. Los que salen perdiendo son justamente los que se niegan debido a la posición fuerte que tiene Estados Unidos a nivel geopolítico y a nivel económico, ¿no? Es decir, vamos a dejar de venderle, vamos a dejar de comprarle, hace que Estados Unidos tenga una posición muy buena para poder presionar precisamente de esta forma sin recibir sanciones fuertes a las que estamos acostumbrados. Te quedan en solitario. Correcto. Entonces, esa posición de ventaja Donald Trump la está utilizando. Y precisamente tiene la ventaja de que no hay mucho más que podamos hacer, porque usualmente estamos acostumbrados, los países en el ámbito internacional están acostumbrados a sancionar con dejar de hacer, dejar de relacionarse, dejar de hablarle a otro país, estamos peleados, no le compro, no le compro. No me meto contigo, sí. Estados Unidos, 1 y 2. También Estados Unidos tiene la capacidad militar para poder tomar esas acciones y perdurar tiempo. Juan Carlos, entonces, esto quizás antes de Putin, Ucrania, quizás antes de China y su fortalecimiento, no solamente como país, sino en las relaciones con países, sobre todo de nuestra región. Eso quizás antes de las declaraciones, y ahí por favor confírmeme si son ciertas las de Kim Jong, hablando de que respaldaría cualquier acción del presidente Putin. Quizás es otra realidad que no había enfrentado Estados Unidos. Sí, totalmente. Y hay un tema ahí, y es que hay que entender que todavía la disuasión nuclear, de eso no se habla mucho todavía. Esperemos que no se llegue a hablar, es una verdadera tragedia. Pero sí, efectivamente, ¿no? Hay que recordar que todavía existe un cierto balance en el mundo. Hoy en día Rusia y Corea del Norte son protagonistas secundarios comparado con lo que puede ser China hoy en día. Hemos visto, se especuló mucho sobre la reacción de Rusia, China y otras potencias que apoyan al régimen venezolano, pero no ha sucedido nada hasta ahora, lo cual es una mala señal para todos los demás, porque eso significa que Estados Unidos va a tratar de seguir pinchando ese globo diciendo, bueno, ya lo piqué una vez y todavía no se ha roto, vamos a ver qué pasa si lo pico una segunda vez. Y entonces todavía hay mucha especulación sobre qué puede pasar con Rusia y con China. Rusia está muy ocupada y muy devastada económicamente después de la guerra infructuosa en Ucrania. Donald Trump logró hacer en Venezuela lo que Putin soñaba con hacer en Ucrania, es decir, entrar, de poner al presidente y poner a un gobierno ruso en Ucrania para que poder tener una esfera de influencia ahí en 6 horas. No esperaban que eso tome más de 3 días y ha tomado más de 3 años. Están muy, muy desgastados y la influencia china hoy en día sí puede jugar un rol, pero no un rol de fuerza. China todavía es muy débil militarmente y esa es la ventaja y la carta que está jugando Estados Unidos, de poder decir, nosotros no podemos haber perdido influencia en cuanto a inversión, en cuanto a participación de negocios, en cuanto a la influencia cultural que tal vez podamos tener. Veamos el tema de inteligencia artificial, redes sociales, pero todavía podemos presionar. Dale, desde afuera no pasa nada, ni cosquillas al presidente Donald Trump, pero ¿qué pasa desde adentro? Porque hay algunas cosas que se están viviendo en los Estados Unidos, no solamente en la respuesta ante la ICE, y su persecución a los migrantes y las formas, ya hay muertos de por medio. Yo no puedo decir que todo Estados Unidos, para nada, hay muchos que están contentos con las decisiones del presidente Donald Trump, pero luego tienes también un bajón económico y una preocupación que ven de un presidente que se llama presidente de otro país, y con las elecciones aquí nada más de segundo término. Sí, efectivamente. Esto va a traer consecuencias y lo vamos a terminar de ver precisamente ahora en 2026. Recordemos que en Estados Unidos, a diferencia de Ecuador, no se elige presidente y legislativo, Congreso y Senado al mismo tiempo, sino que están diferenciados. Se eligen igual cada 4 años, pero es 2 años el presidente y 2 años después el legislativo, lo cual le da una gran ventaja para esperar. El tema acá que tenemos en Ecuador, que siempre lo critico, es el tema de que votamos en plancha, votamos por el presidente y por el mismo partido para 4 años. Los peleistas para 4 años. Pues sería una gran ventaja tener acá ese
diferenciado para darle 2 años al presidente, ver cómo lo está haciendo y ver si votamos por otros asambleístas y luego viendo cómo lo está haciendo la asamblea, votamos por otro presidente. Eso es lo que hace Estados Unidos. Da un gran balance al poder y eso es precisamente lo que se puede ver este año en Estados Unidos. Estamos todavía por ver cómo se desarrollan las elecciones este año para ver si existe un mayor poder en el legislativo por parte de la oposición para frenar las acciones de Donald Trump de manera legal. Pero de nuevo, también estamos viendo las limitaciones que puede tener una constitución como la de Estados Unidos, que no ha evitado el ataque a Venezuela. Justificado o no justificado, nos parezca bien, nos parezca mal, es inconstitucional, pero ya lo hizo. Y ahora lo que muchos legisladores en Estados Unidos las herramientas que tienen es decir, pero no lo vuelvan a hacer, cuidado, que no se repita. Y eso puede evitar algunas otras acciones militares en Venezuela que todavía faltan todavía muchos pasos que dar en Venezuela para que realmente podamos hablar de que acabó el chavismo, acabó el socialismo en Venezuela. Todavía faltan muchas cosas por ver, pero en ese aspecto sí puede tener un rechazo fuerte. Sobre lo de ICE, yo creo que como una persona aficionada a la democracia, al republicanismo y al respeto a la vida de las personas, se tiene que criticar abiertamente el hecho de que ICE se ha convertido en una Gestapo en Estados Unidos. Así la han llamado, ¿cierto? Totalmente. O sea, estamos hablando de agentes que con la excusa de no sufrir represalias van enmascarados, lo cual es en contra de cualquier norma social y política que se pueda tener, agentes que disparan abiertamente en contra de personas desarmadas. He escuchado argumentos de que dicen, no, pero Estados Unidos no es Ecuador, cuando un agente de la ley te dice que te detengas, tú te tienes que detener. No hay proporcionalidad. Una mujer que muere por mover el auto, por golpear levemente a un agente, incluso si lo hubiera atropellado, debe ser detenida y enjuiciada, procesada, pero no fusilada abiertamente frente a otras personas en el medio de la calle. Mira lo curioso, porque acá podemos llamar delincuentes a quienes salen a manifestarse y están cubiertas sus rostros, porque lo normal es que pudiéramos identificar qué persona es y en ese caso no. Quiero participar de un comentario que me hace un oyente, no sé si me autoriza a decir su nombre, pero dice, puede ser que China militarmente no esté a la altura militar de los Estados Unidos, pero China tiene 20.000 millones de dólares para invertir en América Latina. En cambio, los Estados Unidos a duras penas tiene 700 millones de dólares, es decir, no podrá competir militarmente, pero puede competir económicamente. Estados Unidos no tiene plata para invertir, tiene una deuda inmensa que no puede cumplir y que no puede cubrir tampoco. ¿Cómo lee estos datos? Sí, algunos países en América Latina están en esa encrucijada precisamente ahora. Perú es uno de ellos, que acaba de inaugurar el año pasado el puerto más grande de Sudamérica en Chancay, en el norte de Lima. Y el presidente temporal, el presidente que tienen ahora en Perú, ha mostrado su apoyo en contra de la dictadura venezolana, a favor de Estados Unidos y toda la cosa, pero la cantidad de plata que tiene China invertida en América Latina hace que también pueda ejercer presión China para decir, tenemos plata invertida, ¿no? Cuidado donde ponen las fichas, que en cualquier momento nosotros podemos retirar ese dinero, quitar las exportaciones, pelearnos también con América Latina. Pero creo que el asunto ahora todavía es muy delicado para China, a pesar de tener tanto dinero invertido en muchos países, no solamente en América Latina, sino en África, en el resto de Asia. La influencia, como les dije, de China no es necesariamente militar, pero sí en el ámbito económico, de inversión, sobre todo de inteligencia artificial y redes sociales. Ahí hay un caso muy importante a tener en cuenta, porque parece que China no se va a involucrar de nuevo militarmente, pero en silencio está tratando de tener una estrategia en la que le permita tener la influencia suficiente. Ya hemos visto lo que China es capaz de hacer en silencio. Y antes de que el tema también abordarlo con usted, Juan Carlos, de lo que está ocurriendo en Irán, las pocas imágenes que están circulando, porque hay un apagón tecnológico, no se permite tener acceso a ningún tipo de comunicación, son de sentarse a llorar. Se tienen cadáveres ahí en el piso, se habla de más de 500, cerca de 10.000 detenciones. Esto inicia por un reclamo económico, por una depreciación de la moneda. Sale su presidente y dice, oye, vamos a dar alivios económicos, pero no son suficientes. ¿Hay alguna diferencia entre esta manifestación y las que se vivieron en el 79, la que se vivió con el Movimiento Verde o con Mujeres Libres? El
tema ahora es que se han combinado más de un factor. Lo que sucedió en los años 70 fue precisamente un poco al revés, digamos, ¿no? La revolución islámica en contra del gobierno secular que tenía Irán en ese momento, un gobierno que tenemos que admitir que era extremadamente corrupto, que tenía problemas económicos fuertísimos y con la crisis del petróleo solamente se agravó. También un odio exacerbado hacia Estados Unidos por andar defendiendo precisamente totalitarismos que sí le agradan, porque hay que admitirlo, Estados Unidos tiene posturas y bandos que no necesariamente se alinean siempre con la democracia o el Estado de Derecho. Está esta frase que probablemente alguien reconozca, que es la de tal gobernante, tal dictador podrá ser un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. O sea, es como que cuidado. Pero si lo dices así, hasta me emocionó, Juan Carlos, con sentido. A ver. Sí, entonces hay que tener eso súper en cuenta. Qué bárbaro. Especialmente el tema en Irán es que se han juntado muchas cosas. Desde hace 2 años ya han habido protestas en contra del maltrato, de cómo agentes de la ley en Irán han matado abiertamente a mujeres a golpes por no utilizar el velo de manera adecuada. Y esto ha derivado en protestas y apoyos internacionales menores, pero súper importantes en Irán, que en donde no se puede hacer mucho tampoco. Cada pequeña cosa que se haga es un gran triunfo, pero ya está llegando a un grave problema por precisamente la crisis económica, pero sobre todo en Irán, en la capital, lo que está sucediendo es una crisis hídrica sin precedentes. Se están quedando sin agua, al punto de que han considerado cambiar, mover a un montón de gente, o sea, sacar a la gente de la capital y moverla a otras ciudades para que puedan alcanzar el abastecimiento de agua. Esto debido a que durante décadas se ha manejado muy mal no solamente el sistema hídrico, sino el sistema económico, el sistema político, los abusos de la policía, la corrupción exacerbada que hay en Irán. Es un hoyo negro para el dinero, se desaparece a diestra y siniestra. Y eso es lo que ha estado acumulándose durante años, que hoy puede ser ya alcanzar una masa crítica en la que realmente solamente falte pues, un tirón nada más para que el gobierno caiga. Oye, Juan Carlos, gracias por este recorrido que hemos hecho a nivel mundial. Le envío un abrazo muy fuerte y esto hay que seguirlo conversando. Juan Carlos Maldonado, le envío un abrazo. Gracias a ustedes. A usted, buen inicio de semana, 11:30. Y acá les cuento que Cuéntelo. Completo. Vamos, póngame musiquita de fondo, eso. La ruta de la innovación se vive en grande en el Sopedam Fest de Innovatec del 22 al 25 de enero de 2026. La Universidad Estatal de Milagro UNEMI será el punto de encuentro de la tecnología, el emprendimiento y también de la creatividad. Serán, 4 días de conferencias, talleres, ferias, networking y el Gran Fest con artistas como Lennox de Zion y Lennox, Rakim de Rakim y Ken White y la Sonora Dinamita. Además contaremos con speakers de alto nivel como Yokoi Kenji y Mauricio Hoyos. El acceso al Summit es gratuito con registros previo y cupos limitados. El acceso al Fest es con entrada a la venta desde $3 disponibles en Buen Plan. Compra ya tu entrada ahorita mismo y no te quedes fuera del primer Tech Fest del Ecuador. Empieza tu año de la mejor manera con Innovatec. Enero ya está aquí. Pausa y regresamos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Señoritos, estamos de regreso. Esa palabra señorito, ¿no? Vuelta. Aunque no sea compañeritos, que a veces se nos pegaba, ¿se acuerdan? Ah, no, a mí no. A mí nunca. 11:37, 11:37. No. 11:37. No, nunca fue. No. Oiga, No pega eso, llovió por... Sí. Que no importa dónde, que sí importa dónde. Anoche. Pero también llovió ya. Por si acaso, todos los 4 ríos están... Los 4 ríos están en su... Pero están en verde. Oye, una buena que llovió y una mala que hubo corte de luz. Aquí en San Borondón hubo corte de luz larga, de 3 horas. ¿Cómo se llama? En Bastión Popular también. Sí. Lastimosamente, en Salinas también el fin de semana. O sea que se ve que los apagones, por más que la ministra Manzano ha asegurado que no van a haber,
Pero hay que saber a qué se le atribuye el apagón, porque puede haber sido una falla. Ayer CNEL informó oportunamente que había habido un daño importante en la subestación, me parece que de Pascuales, que había terminado con cortes de luz a sectores puntuales de Guayaquil, San Borondón, casi todo, y La Aurora. Toda la Aurora. 3 horas estuvimos sin luz, pero bueno. Llovió, los ríos de Cuenca están a caudal normal. Yo no creo que sean apagones de agache, como la gente dice. Sí, ya se estaba especulando eso. Por suerte la ministra salió a comunicar, ¿no? Es que ya la gente está tensa. Pues, con lo que está pasando, una más. Si aguantó 14 horas de corte por algún tiempo, pues todos nos ponemos así como, ¿qué ocurre? Y luego venía esto con la sentencia de la Corte Constitucional, que viene... Va a seguir en las lluvias para hablar algo del alcalde Álvarez. Pero no, solamente rapidito, sobre la lectura que se hace sobre lo que ha dicho la Corte, me parece, yo debo reconocerlo, adecuada a las declaraciones que ha dado la ministra Inés Manzano, muy calmada, no en confrontación con la Corte Constitucional, aclarando que hay que hacer unos ajustes legales para determinar cuáles son esos casos de excepción cuando se pueda contratar, también dándole tranquilidad al inversionista, diciéndole: oye, respira, que esto es de aquí en adelante, no es para lo que ya está contratado, así que vamos, me sorprendió porque en las últimas... Pero eso es lo que se necesita, ese clima de calma, ese clima de seguridad, para que haya también inversión y para que la empresa privada, extranjera, nacional y todo... se mantenga, invierta. Mire, yo si algo puedo decirlo, porque le tengo un gran aprecio, un gran cariño a la ministra Manzano, es que ella no... También yo. Pone la cara para ir a mentirle a la gente descaradamente. Que ha tenido errores en determinados puntos de comunicación, en determinadas cosas puntuales que le han dado palo, es verdad. Pero yo en lo personal, que tuve el agrado y el gusto de trabajar con ella, puedo decir que ella no va a prestar su cara para irle a decir a la gente cosas que no son. Si bien dijo que los apagones están descartados, la gente está muy escéptica de las declaraciones de ella. ¿Por qué? Porque están viendo el comportamiento del agua. Claro. Lastimosamente, nuestro país sigue dependiendo exclusivamente del agua. Pero también tendrá un poco que ver... A pesar de todas las crisis que hemos tenido energéticas. A pesar de todo, desde el año 96 al menos es lo que me acuerdo. Quizás también tenga un poquitín nada más que ver con el hecho de que se le ha pedido esto de manera preventiva, nada más, de que el sector industrial prenda sus propios generadores. Al cierre de la semana se tuvo una reunión con la Cámara de Industrias de Guayaquil, han sido clarísimos que solamente ha sido preventivo, le han dicho, mira, ciertas empresas, no todas las industrias están en la capacidad de sostener con generación propia su producción de un día, solamente esto es como, mira, como ayer. Desconéctate para aguantemos la cota un ratito. Dale un chinqui que puedo, ya, pero no como para producir solito. ¿Qué es lo que nosotros conversábamos cuando recién se dio esto? Yo siempre digo, y es como la cuarta o quinta vez que repito, yo sí critico y detesto a los agoreros del desastre, que son los que están esperando con ansias que deje de llover, o que no llueva para que se vayan los 14 días. Yo tuve razón. Van teniendo 1 año y medio de equivocaciones tras equivocaciones tras equivocaciones. Siguen saliendo los mismos todos los días a decir que este país es una desgracia, que es un desastre, que se va a ir la luz mañana. Pero con esa lógica, Carlos Miguel, el gobierno también dijo que no iban a haber apagones. Correcto. Y salió el ministro y todos, y luego nos tuvimos que aguantar 14 horas sin luz. Correcto. Y eso fue un gran error que le pesó políticamente a Daniel Noboa. Que olvídate políticamente, comercialmente. No, a la gente en también, la vida, hombre. A ver, en la vida eso fue terrible, pero lo que voy es que luego de todo esto y luego de lo que se hizo con errores en el interín, tenemos los casos de todo lo que ya conocemos, es el segundo año que, bueno, el año pasado, desde el año pasado, enero, febrero, marzo, va a haber apagones, en junio otra vez, es que no está lloviendo, es que va a haber apagones, es que ni sé qué. ¿Y sabes cuál es el problema? Que tú te das cuenta quién dice qué y cómo lo dicen, porque hablamos, que hay gente que está preocupada y que realmente quiere aconsejar al gobierno. Hay honestidad, algunos en su preocupación. Pero ¿sabes qué? Eso que dice María Fernanda, esos que están esperando que no llueva para que culpar al gobierno. No tienen alma. Qué poco concepto de país, de progreso, de unión tienen. Bueno, lo que vamos a conversar ahora es muy interesante porque nos acompaña la ingeniera Emily Veraguiño. Ella es concejal de la ciudad de Guayaquil, viene a conversar sobre su gestión
cuestión y sobre algunas de los de las buenas cosas, y también cuestionaremos las que no son tan buenas, sobre la administración del municipio y también el trabajo que ustedes hacen de fiscalización y de crear pues las ordenanzas, las normas desde la mesa cantonal. ¿Cómo está, ingeniera? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioyentes de RTP. Llueve, ¿qué hace el municipio de Guayaquil por las lluvias? Están repartiendo tolos, están yendo con MAPAC a limpiar las alcantarillas. El alcalde Aquiles Álvarez, que es lo que le iba a mencionar a María Fernanda, pero que no me permitió Ahora hablar. es cuando. Ya, ahora es cuando. Dice que el problema es los malos ciudadanos, que no son muchos, pero que existen, que no botan la basura cuando deben, tapan las alcantarillas de esta manera y así pues las aguas se emposan. Bueno, nosotros por tercer año consecutivo hemos activado el plan choque. No es un plan que lo activamos cuando pase el invierno, sino realmente es un tema preventivo, como limpieza de zanjas, limpieza de canales, el tema de las fumigaciones, tanto en los barrios como en instituciones educativas, justamente por el tema de la prevención de dengue. Siempre es muchísimo mejor invertir en prevención que una vez que ya sucede el problema. Por tercer año consecutivo nos encontramos con el plan choque en la fase número 3, entonces hemos logrado justamente que sectores que históricamente se inundaban, ahora más bien el flujo de agua sea mucho más rápido frente a las lluvias. Pero no sabemos. Pues. Eso le iba a decir. Sí, llovió ayer. Seguimos en suspenso. Y ayer las aguas estaban a tope. Y es el lugar donde siempre se inunda. Ajá. Hay varias zonas en las cuales hemos trabajado, por ejemplo en las zonas del Fortín, donde históricamente... Las Orquídeas, el Canal de la Muerte. Marta Roldós. Donde normalmente siempre se inundaban. Desde el año 2024, hemos empezado en 2024, 2025, y les decía, este año es el 2026. Y con respecto también al tema de las ordenanzas, quería comentarles que estamos bastante contentos en el municipio de Guayaquil, porque de los primeros 10 días de enero hemos tenido la mayor recaudación en la historia de Guayaquil, con 15 millones de dólares recaudados dentro de los primeros 10 días. Desde el año 2024 empezamos con una recaudación de 11 millones de dólares, hasta en este año 2026, los primeros 10 días, 15 millones de dólares. Perdón, eso también va de la mano porque se está pagando un impuesto de contribución por mejoras retroactivo de 3 años. Entonces, evidentemente, si yo pagaba, por ejemplo, yo pago mi predial en Guayaquil, me costó $29 el predial, más $39 el impuesto de mejoras. Creo que vale la pena aclarar ese tema, ¿no? Es súper necesario. Los impuestos prediales y la contribución especial de mejoras se han pagado siempre. Quiero ser muy... en determinados sectores, no siempre y no todos. Quiero ser muy directa en este tema. La contribución especial de mejoras no es un impuesto nuevo, está normado vía ordenanza desde el año 1996, en la época del ingeniero León Febres Cordero. Se hace el primer SEM, contribución especial de mejoras, del periodo 2000 al 2014, bajo la administración del abogado Jaime Nebot, y ¿qué es la contribución especial de mejoras? Es un rubro que regresa nuevamente para ser reinvertido exclusivamente en obras. No puede irse para gasto corriente. Y es en este caso, la primera contribución del SEM, lo que pasaba es que a usted iba a pagar el predio y usted decía que estaba pagando los prediales nada más. Pero realmente allí estaba... Sí. No. O sea, a mí no me puede contar eso porque en el municipio estuve y te daban 2 papelitos, el que te decía, y todavía lo hacen. No, lo que yo le quiero... ¿De qué años estamos hablando para aclarar? Cuando usted iba a pagar la contribución, usted iba a pagar los predios, en la época del abogado Jaime Nebot, lo que se hizo es que la contribución especial de mejoras esté detallada en el mismo pago de predios, que fue lo que hicimos nosotros. Transparentamos y dijimos, a ver, dividimos en 2 comprobantes de pago. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente decía que nunca había pagado contribución especial de mejoras, y eso no era así. Siempre se pagó contribución especial de mejoras. Yo creo que hay un desfase de información, porque súbete un poquito más el micrófono. Sí, ya, ahí, nada más. La contribución especial de mejoras que se pegó en el centro de Guayaquil, en la época del ingeniero León Febres Cordero, en la época de Jaime Nebot, fue un impuesto que efectivamente se pagó y se pagó por separado. El impuesto se pagó por separado y solamente se le cobró a la gente que estaba beneficiándose de las mejoras del sector. Es decir, el ciudadano que vivía vía la costa no pagó el impuesto de contribución especial de mejoras de la regeneración urbana del centro. Solo para los que tenían el impacto. Si antes no había casa en la zona de vía la costa, obviamente no iban a cancelar. Yo tengo 40 años viviendo en vía la costa. Cabe aclarar, cuando usted va a pagar sus impuestos prediales,
hasta la administración pasada, usted solo pagaba, le salía un comprobante de pago. En el impuesto predial. En el cual se detalla impuesto predial, se detalla contribución especial de mejoras, tasa de bomberos, alcantarillado y saneamiento. La tasa de bomberos se paga individualmente, el cuerpo de bomberos en Guayaquil, concejal. Se paga en el cuerpo. O sea, me encantaría tener ahorita en este momento un documento. Y hay cuatro, se pagan 4 tasas cuando usted paga la contribución, los pagos de impuestos prediales. ¿Qué fue lo que pasó? En el año 2023, la administración pasada no hizo el cobro de la contribución especial de mejoras. Entonces, cuando nosotros ingresamos al Consejo Cantonal, recibimos una observación de Contraloría. Contraloría viene y nos dice, hey, municipio de Guayaquil, ustedes no han logrado tener una ordenanza para el siguiente periodo de la contribución especial de mejoras. Ok, más allá de que esto se pague en un solo documento o en dos, hay un cobro que se hace por mejoras de acuerdo al sector que ha tenido el impacto de la mejora. Totalmente de acuerdo. Sostiene que en el 2023 no se cobró, toca hacerlo ahora. ¿Cómo llegan a la conclusión de cuánto es el impacto para saber quiénes deben cobrar? A quienes salieron, mira, ve, está hay nueva, la zona está pintada, o lo extienden a otras manzanas. Es importante lo que cabe mencionar, porque quienes tienen que pagar, digamos, el impuesto. Es aquella zona. Eso sería tributo, además, creo que está mal. Una contribución. El tributo es uno solo que está dividido en tasa y impuestos. Y los impuestos son solamente por ley, la tasa entonces, sí puede ser por es una tasa de mejoras. La contribución en este caso se la hace en función de qué tipo de obras, para qué tipo de obras se hace el proceso de contribución especial de mejoras. Se hace cuando hubo ensanchamiento de calles, reconstrucción de vías, pasos elevados, pasos peatonales, plazas, mercados, jardineras. Cuando hay ese tipo de obras, repavimentación, incluso cuando hay ese tipo de obras, hay que hacer el proceso de la contribución especial de mejoras. Ahora, ¿cómo se calcula? Ejemplo, la segunda tasa de contribución especial de mejoras que ha tenido Guayaquil, que fue entre el periodo 2015 y 2022, entre ese periodo hubo un tema de obras de alrededor de 500 millones de dólares en la ciudad. Se hace un cálculo y en este caso hay que recuperar 140 millones de dólares. Como se lo hizo durante 7 años, lo que tú tienes que hacer es dividirlo para 7 años. Ejemplo, la primera contribución especial de mejora se hizo del año 2000 al 2014, hay 15 años. Entonces, ese monto se lo dividió para recaudarlo durante 15 años. Es decir, la primera SEM se va a cobrar hasta el año 2030. Ahora, la segunda SEM, que fue entre el 2015 y 2022, lo que se hizo fue así mismo, como son 7 años, hay que dividirlo para 7 años. ¿Cuánto es el monto que, la municipalidad tiene que recaudar? Son 140 millones dividido para 7 años, 20 millones de dólares anuales. ¿Cómo hemos ido recaudando? Bueno, el primer año, tal cual, creo que todavía existen estas consultas, ¿no?, de la ciudadanía. El primer año se recaudó más de 7 millones de dólares. El 2025 cerramos con alrededor de más de 11 millones de dólares recaudados. Pregunto, ¿por qué debo yo pagar estas mejoras si yo ya estoy contribuyendo con la ciudad y además tienen una asignación que viene desde el gobierno central en función de necesidades satisfechas o no y la cantidad de habitantes registrados en la ciudad? La contribución especial de mejoras es una tasa que está normada por ley. O sea, en el COTAT, en el artículo 557, está normado. Sí, no digo que sea ilegal. Digo, ¿por qué yo? Explíqueselo al ciudadano. ¿Por qué yo, si yo ya pago, si ya tengo una contribución? O porque yo, si yo no vivo ahí, a mí yo no estoy beneficiado de la plusvalía. ¿Por qué yo debo pagar esa contribución de mejoras? Que es una de las críticas más duras que ha tenido esta administración. Sí, bueno, quiero contarle a los guayaquileños que durante muchos años en Guayaquil, realmente desde el año 2000 en Guayaquil, por todas las obras. Ejemplo, si esta obra llegó en una zona de influencia, no necesariamente quiere decir que haya llegado a la esquina de su casa, sino que bajo una zona de influencia, lo que nosotros hicimos, justamente en esta alcaldía, lo que hicimos fue redistribuir ese porcentaje de la contribución especial de mejoras de una forma justa, es decir, que a quien quizás le llegó más obras pueda contribuir mucho más a la ciudad y a quien le llegó menos obras pueda contribuir menos a la ciudad. Por eso el 72% de los guayaquileños paga menos de $20 referente a la contribución especial de mejoras. Durante el año 2015 y 2022, los sectores que más recibieron obras son los que en este momento están contribuyendo mucho más a la ciudad. Y es real lo que ustedes mencionan, que ¿por qué hay sectores incluso que donde el impuesto de predios es menor a la contribución especial de mejoras? Seguramente es por el tema del tiempo. El primer CEN se vivió para 15 años, entonces el valor, digamos, es más pausado, ¿no? Se paga mucho más. Ingeniera, si hay un ciudadano que nos está escuchando en este momento y que siente que en su barrio, en su sector, no llega la obra, ¿qué le respondería usted?
Yo quisiera invitar, en este año 2025 nosotros logramos aprobar el tema del presupuesto participativo, en la cual la ciudadanía puede pedir directamente qué obra desea. Hacemos un proceso vía, digamos, público en internet, donde la gente puede votar. Nosotros para el año 2025 también aprobamos el presupuesto por el nuevo ordenamiento territorial, que son las 19 áreas de gestión administrativa. Es decir, cada zona conoce su presupuesto. Y eso es tan importante porque la ciudadanía, los medios de comunicación pueden ayudarnos a hacer la veeduría del presupuesto municipal, por un lado, y por otro, invito a los guayaquileños, este año, en el mes de abril, se comienza a aperturar el nuevo proceso de presupuesto participativo. El año pasado logramos llegar a $20 millones, donde la ciudadanía decidía si quería un parque, si quería una calle, si quería un paso peatonal, si quería un mercado, si quería una guardería, bueno, un centro de desarrollo infantil, lo que la ciudadanía requería en esa zona para poder... Un centro, sí, muy importante, sobre todo en el norte de la ciudad. Como representante, como nuestra representante, porque esos son los concejales en el municipio, quiero exponerle mi queja permanente sobre el trabajo que hace la ATM en el control de tránsito. O sea, Guayaquil es una selva, con los conductores irresponsables pasándose roja en pleno centro de la ciudad, alrededor del municipio, uso de vehículos no permitidos, no legales, usando la vereda, motos que invaden acera, de todo pasa en la ciudad de Guayaquil. En el centro las motos han tomado las veredas. Es una cosa increíble, sobre todo hay que trabajar en un tema, porque claro, las motos eléctricas están, digamos, dentro de la ordenanza. Hay que hacer una actualización allí. Dentro de la ordenanza constan como que si fueran bicicletas, cuando ya la realidad es otra. Claro. Así es, la realidad es otra. Es peligroso, es peligroso. Y no se las pueden ni siquiera multar porque no tienen matrícula. Claro. Y ahora creo que entiendo que hay una regulación de la ANT que espero que ya esté en vigencia. Debería estar a CEUF, cuando comenzaron a aumentar la importación de ese tipo de vehículos. Sobre todo de motos, porque por último el vehículo eléctrico es un poco más complicado porque es un poco más caro, pero las motos están relativamente baratas y circulan en Guayaquil que da miedo. En el centro particularmente, pero sí, hay un problema, no sé si de coordinación, de logística. Y el ciudadano que es un irresponsable. El ciudadano también es un desastre, o sea, cultura vial en este país cero. Por lo menos en esta ciudad cero. Campaña para eso. Nosotros hemos implementado bastantes campañas alrededor. Pero ya no da, pues ya toca el bolsillo ahí, concejal. Ya por ejemplo, oiga, yo con el dolor del alma, lo digo porque yo también puedo estar cometiendo ningún dolor. Me da doler el bolsillo. Ningún dolor. Toca, es la única pero forma. Escúchame, cuando salían de Puerto Santana y estaban los operativos y la gente decía, una emboscada. Ninguna emboscada, no bebas. Fue duro. ¿Usted recuerda que un motociclista le tiró encima una moto a un compañero de ATM? Ahí eso se lo llevó con todo, algunos carros. Y eso también es otro tema, ¿no? La gente lastimosamente le ha perdido el respeto a los antiguos vigilantes de tránsito. Sí, pues tenían hasta sobrenombre. Claro, entonces el día de hoy ese tema de violencia contra la autoridad también la vemos en la calle lastimosamente y eso también yo ahí siempre saludo y felicito al municipio cuando sale a defender a la institución, a sus agentes, a las acciones legales. Oiga, la Dome va a ser la última pregunta, porque tú no has dejado preguntar. ¿Qué ves, Carlos Pérez? ¿Qué obras importantes? Quería hablar de la seguridad, pero ya, toca despedir el programa. En síntesis, ¿qué obras importantísimas están haciendo para el 2026? Bueno, en este año 2026 continuamos con el tema del quinto acueducto. El alcalde, una promesa que hizo fue terminar el 100% de Guayaquil con agua potable. Creo que eso es parte realmente del progreso y de la dignidad que merecen las familias guayaquileñas. Obviamente recién hace una semana inauguramos por fin el nuevo terminal vía la costa que va a beneficiar realmente no solo a Guayaquil, sino a todos los turistas, tanto nacionales como extranjeros, que visitan la ciudad. Asimismo, estamos ya construyendo en Ceibos, en este caso, el paso a desnivel, como también ya en la avenida Juan Tancamarengo estamos también avanzando. Parece mentira, pero tuvimos una muy buena respuesta del paso a desnivel de la avenida de las Américas, que llevamos por el segundo tramo también. Excelente. Entonces, que es doble vía y doble vía. Y bueno, es muy bueno. La verdad es que ha sido bastante interesante. Gracias, ingeniera. A ustedes, muchísimas gracias. Solo quiero recordarle a la ciudadanía que hasta el 15 de enero pueden pagar sus impuestos prediales con el 10% de descuento y a nuestros adultos mayores que puedan acogerse a la ley de exoneración de adultos mayores, tanto virtual como presencial. Gracias, ingeniera, concejala de la ciudad de Guayaquil. Vamos a tener otra entrevista con usted porque siempre es bueno estar actualizando a la ciudadanía con lo que sucede en Guayaquil. Nos despedimos, 11:56. Gracias. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa.
Todos los derechos reservados. RTP 2025.